promoción del pequeño gran ciclo que siempre organizamos en colaboración con Diputación, gracias a Matilde Bautista por organizar este festival de otoño desde la Diputación de Granada. Y nosotros, nuestra aportación es este encuentro, esta semana de encuentros. En el marco de este ciclo de agricultura siempre nos planteamos, al menos desde que yo coordino el Grupo de Estudio Flamenco y la Cátedra Manuel de Falla, nos planteamos, más que pensar en figuras ya consolidadas y muy famosas, que a lo mejor puedan atraer la atención de mucha gente, pensar en figuras coreográficas del flamenco y de la danza contemporánea que no puedo decir que estén emergiendo, pero sí que están planteando propuestas que desde el punto de vista coreográfico y flamenco pueden suscitar ciertas tensiones que a nosotros nos gusta transitar y nos gusta provocar. En ese sentido, nos posicionamos a favor de lo impuro, eso siempre vaya por delante. Si existe eso, el hondo impuro, en fin, bueno, eso lo van a discutir mejor yo ahora. Pero en cualquier caso, quiero dar las gracias a María Inma Suárez La Chachi, bailadora y bailarina, que bueno, en unas horas se va para Londres y ha hecho el esfuerzo también de venir para acá, para Granada, es de Málaga, que tampoco soy por el coche, pero hay que venir aquí. Y por tanto quiero agradecer el esfuerzo y también a José Gabriel León, miembro del Grupo de Estudios Flamencos, miembro activo, proactivo y participativo, y por supuesto también figura clave para entender qué se hace sobre el flamenco y qué se dice sobre el flamenco desde aquí de Granada. Gracias a los dos, ellos van a desarrollar un diálogo, una charla, y estamos deseosos de escucharos. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿se oye bien? ¿Sí? Buenas tardes o buenas noches por el color. Hoy el Grupo de Estudios Flamencos, la Madraza y la Diputación de Granada nos brindan esta posibilidad de conversar dentro del ciclo Derivas de los Hondos, pues con una artista que se ha definido como flamenca contemporánea, la malagueña María del Mar Suárez Jurado, La Chachi. Como yo hoy me siento parcialmente obediente, voy a empezar derivando. Justo como el concurso de cantes hondo del 22, que no permitía que se hicieran los cantes que ellos consideraban derivados. Tango, fandango, malagueña, bulerías, alegrías, y sin embargo se hicieron. Fuera de concurso, pero se hicieron. Derivando. Mi tímida derivación va a consistir en no presentar a esta mujer según su currículum, como se suele hacer, sino en entrar a dialogar con ella a saco, directamente. En el blog de danza de Mercedes Caballero hay un post dedicado a La Chachi que empieza con recuerdos o revelaciones familiares. Ambos sobre ella, ambos pronunciados además por su madre. Este es el primero. Mi madre me dijo que cuando empecé a andar lo hice en el pasillo de casa bailando al ritmo de una canción, por lo que creo que llevo mucho tiempo siendo coreógrafa. Ahí, en los pasillos de mi casa, es donde más me gusta bailar. La otra declaración suena a ese tipo de frases que repiten las madres andaluzas o españolas y que acaban por etiquetarnos dentro del seno familiar. A mi Mari le gusta lo prohibido. ¿Te definen esas dos impresiones si las combinamos? Es decir, ¿crees que hay algo casi innato en tu pasión coreográfica y también crees que hay una propensión tuya hacia lo prohibido? ¿Y esa propensión hacia lo prohibido, según tu madre característica de ti, se da solo en el baile? No. Por ejemplo, ante esos dos frentes, algo característico en mi producción actual y aún más en las piezas que estoy abanderando actualmente, estoy desechando la coreografía y apostando por la improvisación libre, ¿no? A ello sí relaciono el... Ah, bueno. No, se acerca un poco quizá él. Hola, no, que no está encendido. No, es que no va.
Pues después se lo voy cambiando yo, aunque pesa un quintal, pero... Bueno, ese acto de improvisar o de tener la premisa de improvisación o creación en tiempo presente es una inquietud que lleva mucho tiempo acompañando mi trabajo por la pureza del acto de la improvisación y no improvisar con materiales que ya están cerrados o delimitados, sino generar colchones de movimientos que van apareciendo conforme la inercia y el pulso del momento me brinda. Entonces, por un lado, es el sitio donde más me gusta bailar en los pasillos, es el sitio donde más me gusta bailar, en mi casa, a solas, ¿no? Y por otro lado, lo prohibido, claro, si viera un flamenco mi trabajo, pues evidentemente mucho se llevaría las manillas a la cabeza, pero si luego echamos un ratito de dónde viene todo esto, pues quizás lo puedan entender. Y me gusta lo prohibido, está muy relacionado a mi vida. He sido rabera, bacalaera desde los 14 años, ocupa, he vivido en camiones, pero todo esto acompañando dos carreras, máster, cursos en nuevas... Es decir, que hay sí, dos frentes interesantes. En uno está una inquietud y un gusto por lo prohibido, y bueno, menos mal que también ha acompañado una formación que quizás pueda dar forma a estas libertades o a lo outsider, ¿no? A lo que está fuera de lo convencional, lo clásico, lo estipulado, para muchas de mi generación que tenemos influencia, ya sean de estilos musicales, vitales, tan diferentes a lo que puede ser la convención flamenca o el género flamenco, con la identidad y la intelectualidad flamenca. Hay muchas que hay, pues, no sé, hay estímulos, muchos, tantos, que cuando te das cuenta pierdes la cabeza y te entregas a corromper. Y esa quizá pueda contestar. A mí me llama la atención lo que, o sea, está lo... Hostia. Acércate tú ese que parece que ya funciona. Hola. Sí. Está lo prohibido, pero luego está la otra línea. Claro, yo no quiero hacer aquí vengo de una clase de literatura, vaya que se me vaya la vida por la metáfora, ¿no? Pero veo el pasillo y veo las dos líneas del pasillo y tú ahí haciendo lo prohibido y también lo aceptado. Todo lo que has dicho también tiene un reflejo, la otra cara del espejo es lo aceptado, la preparación, las licenciaturas, lo coreografiado, hay un bolero que se llama Soy lo prohibido, y si un día lo bailas. Bueno, pues habría que simplemente hablarlo y ponernos mano a la obra. Naciste en 1980 en Málaga, una ciudad claramente, radicalmente periférica. O sea, si Málaga no es periférica y La Coruña no es periférica, ¿qué es la periferia? Pero también un nuevo motor, o eso nos dicen, cultural. No sé qué pensarás tú de eso, ahora ya me lo comentas. Se puede decir, ¿no? ¿Tienes 42 años? Sí, claro. ¿Cómo es Málaga como plataforma para una flamenca en general y para una flamenca contemporánea en particular, para un artista de tu bagaje, de tu preparación, de tus anhelos y de tu edad? ¿Cómo? Málaga, ¿cómo es para una artista como tú? ¿Qué te ofrece? ¿Qué te falta? ¿Te irías de Málaga? ¿Te tira el centro? Hombre, creo que casi todas las artistas tienen crisis territorial si están en la periferia, ya que sabes que hay gentrificación cultural y de mercado
Madrid y Barcelona, entonces... En otro sentido, Sevilla también, ¿no? Sí, pero bueno, yo que también soy de tendencia contemporánea, bueno, aún así Sevilla tiene un movimiento contemporáneo súper interesante y creadoras maravillosas, pero es verdad que las periferias, y más si hacen nuevas tendencias, siempre generan murallas, ¿no? Porque ya en sí lo cultural cuesta, y más si tienen nuevas dramaturgias o nuevos lenguajes, no hay circuitos ni tampoco un público que consuma ni sea aficionado a las nuevas tendencias, ¿no? Entonces, bueno, nosotras tenemos en Málaga, por ejemplo, una cosa que sí es maravillosa es el colectivo de artistas con el que he podido desarrollar mi profesión, y la pedrada que tengo viene muy determinada también por el colectivo de creadoras y creadores contemporáneos, sobre todo de teatro y de danza, poetas, artistas plásticos, que en un momento fue generacional, revolucionó el estrato underground de la cultura. Eso poco a poco, con nosotros intervinimos casas, museos, plazas, áticos. Acabamos de salir de la carrera, yo ahí acababa de terminar arte dramático, y confluyeron diferentes directores y directoras con actrices y actores, todos de tendencia contemporánea, que al salir de arte dramático se quedaron en Málaga y empezaron a revolucionar la escena. Entonces eso fue vital, porque ahora mismo, bueno, eso fue vital para poder descubrir el mundo de las posibilidades del teatro contemporáneo, pero porque posibilitamos, lo hicimos, ¿no? Entonces nos retroalimentamos las unas a las otras, y al final fue unos años de riqueza absoluta. Conforme empezamos a profesionalizarnos, aquello dejó de activarse, se empezó a relajar, y actualmente pues muchos de los artistas, por ejemplo Alessandra ha sido premio Max este año a Revelación, Alberto Cortés ha sido premio Palma del Río, yo he tenido el premio Godot, que también es nacional, y qué suerte, ¿no?, ha sido este año de descubrir que esa generación pues ahora mismo está en nuevas tendencias, dando un eco a la escena malagueña. Pero bueno, aún así tampoco nos arropan en demasía, porque ya cada vez tenemos menos sitios donde poder hacer, ¿no? Entonces tampoco es que nos cuiden demasiado, estamos ahí guerreando, pero claro, flamenco tradicional o un musical, o la programación que puede tener el Cervantes, que clásica, no nos dan espacio para que se puedan desarrollar las nuevas dramaturgias. Ya hemos hablado, ya sabemos que tienes esa doble formación académica como actriz y como bailaora, y dentro de esas dos disciplinas me parece a mí observar como una dicotomía, ¿no? Por una parte, tus estudios, por ejemplo, con la Lupi, ¿no? Pues parecerían remitir a un anclaje con una forma, digamos, más telúrica, más tradicional, de baile por lo menos, y luego tus conocimientos de teatro gestual o de nueva dramaturgia, de danza contemporánea, un estar en eso que se suele llamar, para simplificar, la vanguardia, ¿no? ¿Y cómo funciona ese ensamblaje en ti? Yo he tenido un recorrido de ida y venida. Claro, yo bailo desde los 4 años en academias de barrio como todas las niñas andaluzas. Luego empecé el conservatorio a los 8, a los 18 terminé, comencé arte dramático a los 19 y paré a los 22. Y me fui por ahí a ocupar, no sé qué electro, a vivir la vida. Y empecé a volver a bailar flamenco en la calle, que bailaba en Barcelona, en la Rambla, en el Gótico, por ahí por Europa. Entonces vine a comprarme un camión a Málaga y ya venía con ganas de empezar a bailar. Entonces
fue la primera vez que se reveló dentro de mí el yo quiero bailar. Y también necesitaba escapar o salvarme de un universo que quizás no era buena compañía. Y claro, eso fue flamenco. Y durante 7 años, que fue cuando realmente yo sentí que me especializaba en flamenco, porque el conservatorio no lo sentí así, fue flamenco a saco y por derecho. Me apunté a inicial, medio y superior, y luego iba a todas las conferencias de la Peña Juan Breva, festivales, y bueno, luego retomé arte dramático, y al salir de arte dramático fue, que me quedaron 2 añitos, fue cuando pasó esto que estaba comentando antes de esa salida y de esas creadoras que explotamos, y esto ha sido el ir y venir. Hay un concepto ahí que tú manejas, ¿no? En las entrevistas que has dado para la prensa, en vídeos de YouTube están también, ¿no? Sueles hablar de un proceso fundamental para ti que denominas hibridación. Sí. A mí me gustaría que contaras aquí a los que estamos hoy para escucharte fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo entiendes tú esa hibridación? ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿De dónde parte? ¿Qué manera tienes tú de hacer? ¿Desde dónde hablas? ¿Desde dónde bailas? ¿Desde dónde actúas? Pues, por ejemplo, cuando una viene de un género tan tradicional y tan hermético, en el que la evolución casi ni se baraja, y como profesional debes de aferrarte a conservar lo conservado en el cuerpo, en la estructura, estructura dramatúrgica, que no bueno, si quieres contar una historia, bueno, sí también, pero bueno, que son clásicas, ortodoxas, ¿no? Y descubrí el arte dramático, el teatro contemporáneo, que eso fue como la pedrada, venir de ahí y poner al servicio de las nuevas dramaturgias un cuerpo y un pulso que venía y viene de algo tan ancestral. Eso fue para mí la fascinación, es decir, que yo me puedo poner con una pared, con el pelo, yo qué sé, pelo en las manos, y soy una rata, y me estoy haciendo a compás de bulería y hablando de yo antes era mejor porque ahora soy artista, es decir, discurso, bueno, y encima también eso se relaciona con una vida un poquito más outsider, en el que hay una inclinación por todo esto que aparece con el teatro y la tendencia contemporánea a los discursos incómodos, discursos radicales, el abandono de la literalidad, ¿no? El poder de la poética de la imagen, la abstracción. Es que eso fue una movida, porque cada cosa que yo hacía se me iba el flamenco en cualquier imagen o en cualquier premisa que llegara desde el otro lado, ¿no? Entonces era una cosa que desde que comenzó a llegar, mi cuerpo y mi imaginación todo el rato lo veía en flamenco. Y cada vez que veía cualquier imagen, da igual, veo un mechero y no sé, ahí se disparó una ventana ilimitada. Y eso me dio una libertad que emociona para personas que tenemos esta inquietud, ¿sabes? Yo, el trabajar así el flamenco, y llevo por bandera el flamenco, porque no hago mis trabajos desde otro lugar, porque todo pulsa a un compás, porque llevo mis tacones, porque mi cuerpo, aunque me meta en otros lugares y en otras calidades, yo no puedo dejar de sentirme ni mi entraña. Todo eso ponerlo al servicio de la vanguardia, reiteramos mucho los términos. Esa fue la conquista. Y claro, lo hago desde a mí lo que me pervierte es las nuevas dramaturgias, ¿no? Como dramaturga, y luego pongo como herramienta expresiva y de contenido al flamenco, pero no tengo otra relación. Yo sigo todavía estudiando flamenco, yo soy profesora de flamenco tradicional,
yo necesito que el flamenco siga vivo tal cual, intocable. Es decir, tiene que coexistir. Esto hay que ayudarlo para que no se pierda, pero esto hay que ayudarlo para que prospere y que siga ofertando nuevas posibilidades, porque también acercamos a nuevas generaciones, a otras personas que no se han acercado al flamenco y sí lo hacen porque llegan desde otra frescura, desde otros discursos que quizás se puedan identificar mejor con una generación que no es el hambre, el campo, ay, mi marido. Es evidente, no, ahí hay algo que es muy evidente. No, es que has contestado en parte a una pregunta que venía luego, Vale. a ver cómo la... Bueno, cómo pues, yo estaba un poco así, estaba hoy preparando, pues eso, preguntas y pensando en qué modelo seguir, y de repente esos momentos que tiene uno de sentirse como listillo, de decir, he encontrado algo que seguramente la Chachi no sabe, ¿no? Y no, espérate, y de pronto me encuentro que lo has dicho ya en como 4 sitios. O sea que nada, muy mal, ¿no? Es la relación de cosas que hace ella con una teoría que conocemos muy bien los españoles que hemos estudiado en la secundaria, y es Valle Inclán. Oh, me encanta. Claro, y Lorca. y yo estaba viendo... Déjame Lorca para el final, mujer. Todos conocemos la teoría del esperpento de Valle, y justamente iba encontrando cosas en sus declaraciones y en sus movimientos y en los vídeos de YouTube que me remitían a eso. Entonces, simplemente para refrescarlo, porque sé que todos los tenemos, ¿no? Esa teoría la establece Valle Inclán poquito a poco, pero sobre todo donde florece es en Luces de Bohemia, en un diálogo entre dos personajes que están pues borrachos, que son más de Estrella y Latino de Hispalis, ¿no? Y están hablando, y ahí se va estableciendo poco a poco esa teoría, y pues eso me ha resultado que es una idea que a ti te interesa mucho. Voy a seleccionar 3 frases de esa genial obra, ¿no? El sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. La deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática perfecta. Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas. Y la proclama final. Latino, deformemos la expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras y toda la vida miserable de España. En 2008 tú empiezas un proceso, según tus palabras, de distorsión del flamenco y del gesto, en diferentes piezas, plasmándose como lenguaje propio en PH8 de Miguel Palacios para el Off Aviñón Festival 2011. Has declarado además que te interesa el comportamiento humano, la ridiculez de la existencia. A mí todo esto me sonaba a teoría del esperpento, ¿no? Total. ¿Qué pretende tu gesto distorsionado o deforme? Acentuar los aspectos, digamos, significativos de la realidad, como hacía la pintura expresionista, buscar canteras nuevas, mostrar el aspecto de sainete que todo finalmente tiene, realizar una crítica social, realizar una crítica estética como en Goya o como en Valle Inclán. ¿Alguna otra cosa que se me escape? Las 3 últimas dan en el clavo. Por un lado, como buena andaluza, los trabajos se tildan sin querer de un halo cómico, por decirlo de alguna manera. Siempre se traza alguna línea que también siento para meter los dedos en lo doloroso. Si te meto un poquito de color, a lo mejor luego te lo meto más fuerte, ¿no? Entonces esos contrastes a mí me encantan. Y por ejemplo, el poder coger nuestras miserias, nuestras fragilidades. Me encantan los trabajos de mesa como dramaturga y ahondo, aunque luego me quede con una imagen y con una premisa, pero ahondo mucho en las temáticas con las que quiero columnar la dramaturgia. Y entre ellas me fascina eso, el comportamiento, las miserias, las fragilidades, y cómo esto te lo voy a mezclar con un poquito de belleza y te lo voy a encrudecer, y va a ser un espejo, un reflejo, como decía Valle, de una sociedad
contamina, bueno, pues esto que, bueno, de una sociedad. Y me gusta mirarlo de muchas veces desde la parte grotesca, ¿no? Porque a lo mejor ahí a veces me resulta más fácil hablar desde algo deformado que desde lo realista, según qué temática. Y luego también me gusta mucho llevarme el cuerpo flamenco a cuerpos imposibles. Cuerpo, ¿no? Ver cómo él vive en otras fisicalidades. Yo solamente te quiero decir que me parece una visión muy acertada y profundamente española. Profundamente española. Nuestra historia literaria y artística está llena de esa visión distorsionada. Hay un espectáculo tuyo que se llama La Gramática. De los mamíferos. Me gusta mucho ese título. Sí. Me gusta mucho ese título. Que fue galardonada en 2017 con 3 premios PAD, Mejor Espectáculo, Mejor Intérprete y Mejor Espectáculo sin subvención. Eso me resulta muy gracioso. En 2018 obtuviste otro premio, el Premio Lorca de Teatro Andaluz a la Mejor Intérprete Femenina de Danza Contemporánea. Tu trabajo estaba además nominado a otros 2 premios, Mejor Coreografía, Mejor Espectáculo. Este año celebramos el centenario, como ya hemos dicho, del concurso de Cantejondo, una efeméride problemática sobre la que no paramos de repetir mantras y que a mí me provoca dosis parejas de fascinación e incomodidad. ¿Qué relación tienes tú con los concursos, con los premios, con sus decepciones, con sus distorsiones? Pues que yo, fíjate, a mí todo ese tema, un poco por como yo soy medio puncarraílla, ya estoy aburguesada y ya soy una chica de bien, empresa, bueno, ya está. Que ese tipo de cosas siempre hay cierta aversión, ¿no? Pero mi primer trabajo, que ese fue mi primer trabajo en solitario, empezar con una compañía y empezar en Málaga, bueno, pues es complicado, y todo el tema de presentarte y que pueda tener algún premio que acompañe el trabajito para su lanzamiento, por decirlo de alguna manera, pues era importante. Y la gente me decía, Chachi, presenta los mamíferos al PAN. Hubo gente que me decía, presenta los mamíferos a los premios PAN. Y entonces ahí me dieron un chorreo de premios. Pero luego es que todos los 3 espectáculos que tengo tienen premios. Entonces ya una cosa que me daba como cierta aversión en un principio, ahora no es que me dé apuro, pero los 3 espectáculos que tengo tienen premios. Entonces, bueno, pues hay un abrazo bonito al trabajo y una consideración, supongo que también el que haya una flamenca en la escena contemporánea hace especial el trabajo, porque hay muy pocas flamencas que estén desarrollando el trabajo en la escena contemporánea, porque para mí hay 2 escenas, la escena contemporánea flamenca y la escena contemporánea, no tienen nada que ver, pero nada, porque la escena contemporánea, a excepción de Israel y Rocío Molina, que son los que llevan mucho tiempo trabajando la ruptura con sabienda y con mucha influencia de Europa y outside, de fuera, la escena contemporánea flamenca que está empezando ahora con necesidad de esa creadora de mezclar y mezclarse con otra disciplina y contar historias quizá un poco más valientes, está a años luz de la escena contemporánea actual, la contemporánea. Me gustaría que viéramos algunos fragmentos de baile y actuación tuyos y que luego tú, si te parece, comentaras el mosaico que dibujan, si es que te parece que dibujan algún mosaico, si te parece bien. Okay. A ver, me levanto y ¿Sí? veo si esto no sale bien. Por lo pronto no se quiere despertar. ¿No? Ya.
Vamos a ello. No hay sonido, Pedro. ¿Sabes por qué puede ser? ¿Cómo? ¿Qué es del ordenador, dice? El ordenador lo tiene silenciado. Está apagado. A ver, ¿dónde está esto? Aquí puede ser. Ya debería ir. Vale, espera un momentito, a ver. Perdón. No, ese no. Se lo deberían de haber quitado, eso era un work in progress. No, este aparece directamente. Sí. Entonces, Debería vamos de al estar siguiente. muchacho de la quita. ¿Este? ¿Está bien? Sí. Rocío, señora, cuando la alumbra el camino, la luz de mi aurora, lucero que ilumina el tiempo de toda mi hora, algo que será siempre el reino donde te corona. Rocío, señora, pastora que alumbra el camino, la luz de mi aurora, lucero que ilumina el tiempo de toda mi hora, algo que será siempre el reino donde te corona. Si lo puedes o me Porque este es el orden de las cosas en el mundo de los mamíferos.
En algún momento en el que la audiencia, nosotros mismos nos hemos sonreído o nos hemos reído, ella también se reía. Eso es mirarse desde fuera, ¿no? Y es lo que te pido un poco si te apetece, como, Sí, claro. ¿cómo te ves tú en este mosaico? Como si tú te tuvieras que explicar a los demás, ¿cómo te ves? ¿Qué mosaico dibujas tú ahí? Pues, por ejemplo, el último vídeo es una impro libre. Durante mucho tiempo me iba con músicos de jazz a clases de impro, se llaman técnicas expandidas, y bueno, y me iba con ellos a encuentros de impro. Ahí es cuando comencé realmente a mostrar al público y a trabajar lo que es la improvisación, que eso para cualquier bailarina es desaprender para aprender. Es un lugar que creo que todo artista tiene que pasar por ello, porque es maravilloso, viniendo de donde nosotras venimos, ¿no? Que el flamenco es tan encorsetado y a la vez tan exigente, ¿no? Cuando en una improvisación te dice que no existe el error, y a un flamenco le pueden decir que no existe el error, eso es inconcebible. Tú estás detrás, que termina el otro, que me ayuda, el otro, el otro. Todo es matemática, y a mí eso me encanta. También la grandiosidad y el juego flamenco está en poder jugar a nivel rítmico, tanto el guitarra como el cantador, todas esas posibilidades dentro siempre del compás. Siempre vamos a compás. Entonces, salir del compás es una movida para cualquier flamenca, porque es algo que no estás tú ni programada para ello. Pero luego está el tema, por ejemplo, con la improvisación que también se trabaja, es desde tu cabeza no puede mandar, tiene que ser un lienzo en blanco. Tampoco puedes determinar, voy a hacer esto que es efectivo, porque aquí demuestro yo que esto me sale divinamente, aquí engancho yo al público. No, hay una libertad y también una entrega a un vacío real, que si tú trabajas bien una improvisación, tú te encuentras siempre ahí, en un lienzo en blanco en el cual tu primer impulso te tienes que quedar y tienes que ahondar. En este caso ya sea con un tacón, ya sea... Entonces, cuando descubres todo ello, para mí fue un pelotazo, porque, y luego la pureza del acto me parece que no hay igual. Este vídeo es de los más antiguitos que hay en YouTube mío. Tampoco solo colgaré muchas cosas, pero bueno, eso es como un frente importante en mi creación, ¿no? Vale. Luego de ahí tenemos Los mamíferos, que fue mi primera pieza larga, y ahí tenemos coreografía e impro, ¿no? Hablo sobre el apareamiento, las adicciones y el territorio,
Es decir, yo todavía estoy en dramaturgia teatral bastante sólida, todo es flamenco, la dirección musical también es mía, yo tenía mi imagen en mi cabeza y hice trabajar durante meses, yo sentada con los músicos y bueno, y trabajamos seguirillas, bulerías, soleá, pero todo dentro de dramaturgia teatral, muy fija. Y luego después de ahí están el currito, los inescalables Alpes. Está la espera, y entonces la espera es una pieza tránsito entre los mamíferos que van columnados por escenas, en tramas, y ya la espera, que es un trabajo que hago de encuentro entre la electrónica y el flamenco, que hice un trabajo bastante importante de investigación, sobre todo musical. Luego generé una dramaturgia como siempre, pero mi cuerpo ya estaba en lugares que quería libertades de impro. Y eso fue una transición. Y ya la siguiente, que es los inescalables Alpes, que es con la que estoy ahora ahora es la que tengo en venta, con el Taranto que viene después, que vino, bueno, total. Esto es una impro completa. Se abandona la coreografía. Es como una hora completa de improvisación, completa, ¿verdad? Y un cuerpo que no para, en una peregrinación. Que tiene que ver con el Rocío. Sí, en ningún momento tampoco me meto con la iconografía, al revés, es una celebración y un ritual que acojo como temática y como lugar, pero luego a lo que me enfrento es a un cuerpo que va increciendo y trabajando con el cansancio hasta la extenuación. Y hay un momento en el que mi cuerpo va bailando, taconea, y ya no sabe ni... Bueno, eso es una bizarrada. Pues fíjate, después de esa bizarrada he vuelto a coreografía. Y ahora, el último trabajito que comenzó para espacios no convencionales, que es el Taranto aleatorio, lo que hice, fíjate, eso si a los flamencos los puede interesar un poquito más, que es coger, que sentía, hostia colega, las estructuras flamencas funcionan siempre en el tablao, por ellas, por cómo están construidas, desde la presentación de todos los elementos, a cómo interviene la letra, sus contestaciones, momento para la falseta, todos sus elementos generan una estructura que está perfectamente diseñada para que sea efectiva, ¿no? y funcione. Entonces dije, hostia colega, ¿y si esto yo lo intervengo con acciones aleatorias? Y eso fue. Entonces el Taranto, que actualmente ya de una hora, es un Taranto que yo tenía antiguo. Un solo movimiento. Además viene de una coreografía mía flamenca, que he estado durante muchos años bailando el tablao, y la cogí tal cual y empecé a intervenir todas las partes. Y ya comenzó, pues, acciones aleatorias con distorsión también de la voz, y he vuelto a coreografía. En el momento hay cosas de impro siempre, pero he vuelto a coreografía cerrada. Es muy flamenco y a la vez muy extraterrestre. Y entonces, como muchas veces nos pasan a las creaciones, ¿no? Cuando vienes de algo que se va un poco más de tus líneas, a veces está esa contra que te apetece volver, ¿no? Yo venía de mucho currito, yo le digo que es la niña del exorcista un poquito, al final, ¿no? Porque es un trabajo de estas características. Y como el cuerpo me pedía, chachi tía, qué ganas tengo que me cante mi Lola, que lo pueda contestar todo. Y así salió el Taranto, y fíjate, estos son los dos trabajos últimos, uno tan diferente al otro. Te iba a hacer una pregunta relacionada con eso, lo que pasa es que no sé si me va a fallar un poco la memoria, pero algo ocurrió en Málaga a principios de siglo que tiene que ver con una especie de, no improvisación, pero sí un duelo, que fue un duelo entre dos flamencas, Rita Ortega la rubia, y creo que la otra fue la Mejorana, luego te lo puedo decir, y Rita Ortega estaba preñada, y se desafiaron a ver quién ganaba. Rita Ortega cayó al suelo y murió. Y es una historia magnífica. Esto es un espectáculo nuevo para ti. Madre mía. Y Rafael Ortega, que era su sobrino, lo contaba siempre, y esto le llegó a Lorca. Y sobre esto he escrito yo bastante, pero esto ocurrió en Málaga. Y de ahí viene una copla que es la de la Rita.
ya se murió mi Rita bonita, la reina de mi tesoro de oro, ya no tengo quien me diga, Paco, llévame a los toros. Era Paco el guarriro que la llevaba a los toros a la Malagueta todas las tardes y la gente se agolpaba en su puerta para verlos salir porque eran gitanos de tronío, de absoluto tronío. Él era dueño del Café Chinita, él era el hermano mayor de la cofradía de los gitanos, de sus despojos se vestían otros más pobres. Es una historia absolutamente romántica en la que termina trágicamente. Ella muere reventada de bailar después de, no se sabe el tiempo. Ya te lo he contado. En esa obra tuya hay un tema que a mí me interesa, que es la búsqueda del amor, ¿no? Si he leído bien y si he visto bien, ¿no? Sí. Y esa búsqueda, en esa obra tuya, en los inescalables, se llama Los inescalables Alpes buscando a Currito. Se dirime o se conduce, me parece, en un baile por sevillanas. Tú me corriges ahora si esto no está bien, pero sería como que acaba, ¿no?, en una especie de baile en pareja o supuestamente en pareja, de seducción, entiendo yo, ¿no? Porque eso es la sevillana, ¿no es así? ¿Me lo he inventado? No, yo cojo el himno de la Hermandad de Triana, la Virgen del Rocío, y lo meto en bucle. Bueno, hay una presentación con una tonal en la que, bueno, que le hicimos Lola y yo, que es como un poco la presentación al viaje, o un poco, viste, si individual o interna, y luego arranca el himno de la Hermandad de Triana, la Virgen del Rocío, en la coronación, y dura en bucle 40 minutos. ¿Y solo bailas tú? Sí, Yo pensaba que bailabas con alguien y que era una especie de sevillana y de juego de seducción y ahí estaba la destrucción de ese amor. No. No, Paso a otra pregunta entonces, ¿no? sí. Perfecto. Has hablado antes de que hay un flamenco que hay que conservar, un flamenco que podemos llamar clásico, tradicional, ¿no? Y que para ti es importante que se conserve. Yo creo que no hay... Vamos, a mí me parece que hay que ser muy torpe para decir lo contrario, para pensar lo contrario. Eso es un tesoro que hay que conservar, ¿no? Pero hay un debate que es un debate constante en el flamenco y que parece que... Digo que es constante y repito que es constante y que viene de su nacimiento, pero que parece como que está ahora mismo muy repunteado, ¿no? O sea, eso de que la muerte del flamenco se proclama desde el principio del flamenco, desde Demófilo. O sea, Demófilo dice que el flamenco se muere porque se lo están cargando los cafés cantantes. Y resulta que Demófilo es el primero que reflexiona sobre este tema, ¿no? Y no hemos parado en la historia de decir que el flamenco se muere. Pero es que en este momento hay críticos que no paran de escribir que esto se acaba. E incluso artistas, y esto me parece ya más interesante, ¿no? Porque los críticos que digan que el flamenco se acaba, como lo han dicho siempre cada X años, incluso cada X meses, pues me parece menos interesante. Pero hay artistas que se están declarando a disgusto con formatos clásicos y en declaraciones muy obvias y muy impresionantes en algún sentido. Tú te has definido como flamenca en un mundo de contemporáneas. ¿Cuál es, por tanto, el encaje de lo tuyo en un momento como el actual? ¿Tú percibes algún peligro de muerte para el flamenco? Hombre, yo no percibo peligro de muerte para el flamenco. Yo lo que percibo es miedo de los aficionados y de los... sí, sobre todo de los aficionados. Piensan que porque ahora mismo parte de la creación flamenca esté mezclándose con otras propuestas estéticas o musicales, ¿verdad? Parece que va a desaparecer. Y creo y sé que hay gente y todavía artistas e intérpretes que lo que les apetece es ser intérprete de flamenco y lo que les apetece es aprender flamenco por derecho. Luego hay artistas que tienen este tipo de discurso, pero a la vez tampoco lo entiendo. Bueno, no sé si también por una intelectualidad polémica, que quizás eso, las profundidades, los conversatorios en batalla ha podido como magnificar aún más todo esto y ya que pues lo que está ocurriendo, porque sabemos de lo que hablamos, y creo que ha sido que se ha ido retroalimentando por un lado y por otro, y se ha hecho ahí una bola
por defensa, ¿no? De uno me defiendo, yo me defiendo, y eso al final ha llegado como a unos titulares y a unas palabras que tampoco lo entiendo, porque, ¿cómo a ver, criatura? Si no puedes decir eso si tú estás cantando flamenco encima del escenario, ¿no? Es decir, no podemos... O cuando... Es decir, yo no puedo decir que soy ex flamenca, o... ¿Cómo voy a decir yo que soy ex flamenca? Si yo lo que hago es llevar el flamenco a la escena contemporánea, y yo me llevo por bandera el poder ofrecer este tipo de propuestas que son de vanguardia, pero en un universo flamenco y con una entraña flamenca. Eso, por un lado, para mí es un gusto, es un honor, y a la vez como mi fascinación. Pero luego también está ocurriendo que todo lo que ha pasado con la Bienal, que me ha parecido tan cruel, tan ofensivo, porque no puedo entender que un crítico hable así de un artista. Es que no, pero es que han sido de muchos y de grandes figuras. Y esa persona no ha visto una pieza de vanguardia ni de nuevas tendencias en su vida. Y tú llevas haciendo flamenco y criticando flamenco toda la vida, y ahora te plantas a ver un espectáculo de tal persona. Primeramente, si tú sabes que esa persona hace ese tipo de trabajo, ¿qué haces yendo a verlo? Eso de first. Pero lo siguiente es que ni entiendes tú de nuevas tendencias bueno, tú puedes hablar desde tu parte flamenca, pero evidentemente esos trabajos no están, no parten, ni el motor está desde ahí, están desde otros lugares, desde otras inquietudes, que, lo que vuelvo a decir, el contenido es flamenco, pero se diseñan desde otras inquietudes. Y ha sido devastador cómo han hablado de los artistas. Luego, a la vez, desde un prisma que te falta el otro para poder hablar del trabajo de esas personas, porque evidentemente esas personas ya están en otro lugar desde hace mucho tiempo, y todo al final esto se va haciendo una bola. Y por ejemplo, el decir Rosalía, vale, otra pelota con Rosalía. Rosalía se hace con una moto, vum, 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 no está haciendo pop, ni está haciendo reggaetón. Esa muchacha va por ceguerilla, aunque lo haga con una moto. Es así. Es decir, que son derivados del flamenco, que están ya en otros lugares, por supuesto, que podemos llamarlo ahora, o que las bienales se pongan con dos columnas en las que haya flamenco ortodoxo y el impuro, pero deben coexistir. En todos los movimientos artísticos ha habido y este lo necesitaba ya en su momento, que le correspondía generacional. Venimos de un 1900, estamos en un 2000. Mamma mía, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿En la vera? ¿No? Entonces es necesario que puedan coexistir y apoyar, y tú desde tu lado ortodoxo decir, a ver estas personillas que están haciendo ahora, mira chiquilla donde se pone con el flamenquillo, yo no lo entiendo bien, pero mira, ahí está el flamenco, es que vive ahí, es que eso para un flamenco tiene que ser importante, y tiene que ser importante el respeto, y que luego las instituciones y todo apoyen tanto a un ladito como a otro. No se va a perder uno, pero sí se va a perder el flamenco. Es posible. Tú has trabajado casi siempre con música en directo, ¿no? Sí. Pero a partir de un momento incorpora la música digital, ¿no? ¿Qué ventajas tiene esa incorporación? Que tengo entendido surge también de una necesidad y de una imposición, que fue la pandemia, ¿no? Pero a lo mejor o tuvo relación con la pandemia, porque no podías trabajar con música en directo y empezaste, ¿no? No. Pues te han googleado malamente. Vale. No, la espera era un trabajo justo antes de la pandemia. Pues mira, claro, como yo soy rabera, y a mí me encanta mi otro frente, también ha sido de cultura de vida, ha sido la música electrónica. Pues La Espera se estrenó en 2018 y era una inquietud y un gusto mío personal de poder encontrar ambos. Aparte, ambos son marginales, ambos tienen pulsos de base parecidos. Bueno, empezamos a meter los dedos ahí y tenían tantos puntos en común
incluso los subidones, los vacíos, a nivel de estructura. Bueno, ahí descubrimos cómo todo eso intervenía en mi cuerpo, cómo afectaba ese encuentro a mi cuerpo. Pero, por ejemplo, fue un experimento que me encantó, que me gusta más a nivel de concierto, para que la gente pueda disfrutar tal igual, pero yo bailando ya no lo voy a hacer más. Porque me come, porque a mí me gusta mi música en directo y mi cantadora y mi elemento vivo. Luego te metes con unas bases de electrónica que está muy bien para poderlo disfrutar, pero luego no. Fue un experimento maravilloso, tuve que pasar por ahí, pero prefiero la música en directo. No estoy completamente seguro, pero me parece que si no la primera persona, una de las primeras personas que bailaron desde el flamenco música electrónica fue Belén Maya. Belén Maya, sí. Y la puso verde un crítico, pero verde. Y lo que hizo ella en su siguiente espectáculo fue bailar la crítica. O sea, bailó la crítica que le hicieron y fue algo espectacular, ¿no? Precisamente uno de tus últimos proyectos es el movimiento, ¿no? O has intervenido en el movimiento dirigido por Fernando López y en el que acompaña a Belén Maya. Fernando se define a sí mismo como pensador. Y bueno, él estuvo precisamente en este foro, en esta misma sala hace unos años. Él es un especialista en lo que llamamos lo queer, ¿no? Sobre todo en el ámbito flamenco. Y Belén Maya pues es un referente de muchas cosas, ¿no? Para empezar, la mejor bailadora de su generación, eso lo digo yo. Y hoy cada vez está más interesada, yo la veo cada vez más interesada en otros caminos escénicos, ¿no? en otros giros. ¿Cómo es tu trabajo con ellos dos y tu relación con lo queer? Bueno, mi relación con ellos dos es un regalo, porque son dos entes extraordinarios, cada uno. Bueno, primeramente, Belén para mí es un referente, porque como ya bien le dije en su momento, digo, Belén, el primer cuerpo roto que yo vi de flamenco fue el tuyo, en Carlos Saura, que sale ella. En las bulerías finales, con el grilo. Arcángel también sí. sale. No, ahí sale Duquende. Duquende, eso, yo me equivoco. Y para nosotras es un referente. Creo que, bueno, dices tú que ahora está, yo creo que ella siempre ha tenido inquietud por estar en otros lugares, pero ella se ha vivido una generación que quizá le imposibilitaba aún más el poder hacerlo. Aún así, ella lo ha seguido guerreando, pero creo que por ahí no la han dejado mucho. Y luego, claro, trabajar con Belén es trabajar con un referente. Y trabajar con Fernando, pues trabajar con un pensador, ¿no? Como dice bien Javier, es un teórico con una gran sabiduría en aspectos flamencos, pero sobre todo especializado en lo queer. Y por ejemplo, el trabajo que nosotros tenemos es un trabajo de cancioneros de la Argentinita, de Couplet, del 1920 un poquillo, sí, 21, ¿verdad? Y era un cancionero con unas letras feministas, de guerra feminista, de guerra, de discurso feminista. Y lo que hace Fernando es colocar todo el discurso, bien razonado, en que quizá ahora estamos volviendo hasta atrás, ¿no? Es decir, parecemos que estamos en una lucha feminista que ya tiene 100 años, pero que incluso ahora tenemos incursión de fuerzas que, sobre todo por la ultraderecha o este tipo de fuerzas políticas, que no ha sido como de volver atrás, ¿no? De que parece que se está volviendo atrás, y sobre eso habla la pieza. Entonces, aparte de bellísimas personas, son grandísimos profesionales y gente de luz que no se suele encontrar. Tengo una pregunta que es de un interés muy personal que yo tengo. A mí me interesan mucho los sobrenombres flamencos, me han interesado siempre, ¿no? Y la incorrección política que
que contienen algunos de ellos, bueno, muchos de ellos. O sea, yo en clase, mis estudiantes son extranjeros y yo les pongo un listado de nombres flamencos y se mueren. O sea, el ciego de la isla, Enrique el gordo viejo, el borrico de Jerez, y suma y sigue, ¿no? Son nombres intraducibles a otras lenguas, ¿no? Porque chocarían muchísimo con eso, con cuestiones de corrección política. El tuyo, la chachi, no es ni malsonante ni susceptible de censura por los nuevos guardianes de la moral, tampoco es de los espectaculares como la capitana, la faraona, la reina del compás, ¿no? Pero chachi significa algo muy positivo, significa estupendo o muy bueno, ¿no? ¿De dónde viene tu alias artístico y cómo te relacionas con él? Y otra cosa, ¿te lo ponen otros? ¿Te lo pones tú? O esto me ha sonado un anuncio. O te lo empiezan a decir y tú lo aceptas. Pues eso fue así. Fue con 13 años en la plaza de mi barrio. El Villodre, un niño de mi calle, fuera la época que se decía mucho chachi que sí, chachi que no. Y ya ves tú, yo era chiquitilla y estaba todo el rato chachi que sí, chachi que no. Y una tarde, ¡ah, chachi! Pues, la chachi, porque chachi, porque tú eres muy chachi, porque siempre te estás riendo. Y él empezó a sentar el motecillo y yo en ese tiempo, así también Happy Flower, lo acogí, bueno. Yo era Chachi Happy Flowers. Yo le escribía a una persona en una carta, en ese tiempo se llamaban las cartillas, Chachi Happy Flower. Ya tenía hasta apellido con él. Dos apellidos. Y entonces eso asentó y todo el mundo me ha llamado Chachi, actualmente me llama Chachi todo el mundo. Nunca me lo he puesto como a nivel artístico, de hecho lo he rechazado durante bastante tiempo, pero cuando empecé ya con la compañía en solitario, mis compañeros me decían, Chachi, tía, porque es que encima todo el mundo me llama Chachi, Chachi, tía, joder, tío, eres flamenca. Y todos los flamencos y todas las flamencas tienen su mote, o si no, se lo inventan. Y tú lo tienes, porque encima te... Chiquilla, bandéralo, porque eres tú, es tu identidad. Y por ahí acogerlo, por eso, ¿no? Como siendo una outsider del flamenco, flamenca. Pero outsider, dije, oh, pues mira, es un punto que me da flamenca, porque eso va conmigo. Y bueno, pues mira, la compañía es, además, ¿sabes? La Chachi. Yo creo que además has descrito el camino que suele ocurrir con los sobrenombres flamencos. Es Sí, ese. ¿no? Es ese. Sí, e incluso cuando el sobrenombre flamenco es negativo, finalmente el flamenco lo hace suyo en un acto de ironía, en un acto de ironía, en un acto de, hoy se diría, de empoderamiento. Luego fue una cosa muy curiosa, tomando clases con una gitana, y me dijo, Chachi, chachipé, eso Claro. es autenticidad, Claro. es verdad en Calais. Sí. Y cuando me dijo eso ya me conquistó, digo, pues ya me voy a quedar de Chachi con mucho cariño. Voy a hacer una última pregunta y luego si alguien aquí quiere, pues por supuesto puede hacer las que quiera. Estás en Granada, te has dado cuenta, ¿no? Las tapas son gratis. Habrás visto que te encuentras por las calles, pues, Bernarda Alba, Rosita la Soltera, Soledad de Montoya. Además, te entrevista una persona que le da muchas vueltas a Lorca. Yo quería preguntarte por Lorca para terminar. Muchos artistas flamencos han declarado que sufrieron un cambio, una convulsión tras leer a Lorca. Son muchos, sobre todo a partir de Pilar López. ¿Te pasó también a ti? ¿Qué y quién es Lorca para ti? Pues fíjate, la primera vez, a mí me dio un pelotazo con la interpretación en la carrera de danza, porque una de las asignaturas complementarias era teatro. Y claro, en danza pues, lo primero que tocamos fue Lorca. A mí, por la naturaleza, tengo soltura de dicción, bueno, cuando mismo no, aquí hablando, pero que a la hora de interpretar tengo naturalmente buenas facultades. De hecho, tengo la nota más alta de mi promoción en arte dramático. Bueno, todo esto para poner la guindilla, pero que me viene como natural.
Se atravesó esa asignatura en danza, yo tendría 15 añitos, y me colocaron a un Lorca, que era romancero gitano, La Luna, todavía no tengo una cosa así, una madera, y ahora yo tenía que hacer mi primera, que era coreo flamenca, con el texto clásico, y eso fue pelotazo. Y era yo pequeñita, y yo decía, todo esto, yo puedo interpretar, el poder mezclar, porque en un principio también venía más el teatro clásico con el flamenco, ¿no? Y fíjate, la primera vez que yo mezclé mi cuerpecito con un texto fue Lorca. Lorca me ha acompañado como buena actriz en muchas de sus piezas. Me he leído Doña Rosita la Soltera 10.000 veces, es un libro estrella, Bernal Alba, todo. Pero lo que más me fascina de Lorca es el teatro surrealista. Que es el El menos público, conocido. sí. El teatro El surrealista. El público... Sí. Sí. El teatro surrealista, o sea, Así que pasen 5 años y El público, que son las dos obras de carácter mayormente surrealista. Y eso es lo que más te llama. Ya que eso lo conocí de más mayor, porque durante la época primera, el conservatorio nada más estaba relacionado con el primer bloque de García, de Lorca, y luego ya aparecieron porque ya eso forma parte de sus últimas piezas. Sí, claro. Las escribe en Nueva York, o las empieza en Nueva York y las termina en Madrid. No las termina, algunas, otras sí, otras están a media, otras luego está la comedia sin título, toda esa zona la verdad es que es muy interesante. ¿Será que no hay Lorca sin flamenco y que no hay flamenco sin Lorca? No hay flamenco sin Lorca, Chachi. No la hay. La historia del flamenco sería muy diferente sin Lorca. Hombre, hay muchísimas letras. Y las intervenciones que él hizo en el flamenco, sin querer y queriendo, todas han sido determinantes. Sí, bueno, también ha tenido con los gitanos, ¿no? Le daba un poder en sus creaciones, una presencia en sus creaciones que a la vez era un acto de valoración, ¿no? De valoración. Sí, aunque algunos hablan de que hay un cierto paternalismo, pero el hecho es que las declaraciones suyas son las que son y que en esa época no había muchos que se atrevieran a hacer declaraciones de ese tipo sobre los gitanos o luego sobre los negros en Nueva York. Son impresionantes. Dice que son lo más espiritual de aquella cultura, ¿no? ¿Quién decía eso en aquel momento, no? Sí, pocos. Claro, pero bueno, también supongo que el que tuvo que exiliado y bueno, con un país que renegaba pues de su sexualidad, por eso tuvo que huir y encontrarse con un Nueva York que podría haber una identidad incluso hasta con esos mismos negros de marginalidad, pero a la vez de poder artístico, de sentimientos, de emociones, de sentires, de vivencia, y luego también son culturas que llevan intrínseca la música en ella, inevitable, y el flamenco es gitano, y la música negra, y el soul es un negro, y de ahí ya las derivaciones, y luego todos los payitos y los blancos, todos tenemos relación con ambos géneros, pero evidentemente las cunas de creación y de conservación han estado en esa una etnia, otra una raza. Son etnias, ¿no? Pues esto ha sido todo por mi parte, muchas gracias, ha sido un placer, un aplauso para la Chachi. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Bueno, yo un apunte solamente. Cuando ha hablado de los remoquetes de los flamencos, pues me he acordado de dos bailadoras del Sacromonte que llevaban su mote además con orgullo. Y una era la Pella y otra era la Follaica. Ay. Y la
así se Sí. llamaban. Así se llamaba. Y la mona, o el capullo de Jerez, Sí, 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 o el sí. faro, Sí, sí, ahí es tremendo. O sea, y cada... a mí me entretiene mucho todo eso, pero sobre todo me gusta la idea eso de finalmente hacer lo propio, ¿no? En algunos casos era irónico, la contrahecha, por ejemplo, pero la contrahecha resulta que no viene de ahí, sino que era una Venus sevillana y viene de una ironía. La vieron bailar y entonces unas gitanas viejas que había allí se miraron cuando terminó de bailar y dijeron: contrahecha que está la niña, de guapa que era, y se quedó con la contrahecha, pero justamente ese juego irónico me resulta estupendo. Creo que hay una palabra por allí, ¿verdad? Sí. Me llama mucho la atención sobre lo que ha hablado sobre la multiplicidad, ¿no? Lo que veo es el multiscenario en su creación artística del flamenco y ha explicado, por ejemplo, con la música expandida, con el jazz y la técnica expandida con su grabación flamenco. Me gustaría como escuchar un poco más sobre esa parte, sobre la multiplicidad o ese multidisciplinario en su creación artística. Por ejemplo, ha mencionado el encuentro con música y con música electrónica, música jazz, y no sé si han tenido alguna otra exploración con flamenco, con otra disciplinaria durante su exploración. Con otras disciplinas, ¿no? Las disciplinas musicales y, por ejemplo, Musical. sí, por ejemplo, hablaba de la música electrónica, también el jazz. ¿Cuál es tu relación también con esa multiplicidad de músicas, ¿no?, que se pueden acercar o que tú las puedas acercar al flamenco? O que retira si quieres la palabra acercar, ¿eh? Musicalmente, ¿no? No se limita musicalmente. No solo, vale, Solo. pues Sobre todo me llama mucho tu atención, como me parece es algo muy contemporáneo, sobre caracteriza por la multiplicidad, lo veo en su obra, ¿no? Como la encuentro de un disciplinar de la danza contemporánea y con otra disciplinaria, que me parece muy interesante crear una nueva pieza, ¿no? Con otras disciplinas, sí, Sí. o sea, no solamente musicales. Ahora te he entendido. Vale, pues por ejemplo, con lo primero que comencé a hibridar mi cuerpo fue con el gesto, con teatro gestual. Me fascina los movimientos cotidianos y el imaginario, porque claro, cuando trabajamos en danza, pura danza, ya sea contemporáneo o flamenco, estamos trabajando siempre en un terreno abstracto, ¿no? No hay narrativa, ni yo te voy a hacer nada que tú sepas que nada ilustrativo. Entonces claro, yo quería hibridar con teatro porque yo salía de la carrera de arte dramático, yo quería mezclar ambas cosas. El teatro gestual me vino perfecto para poder contar historias con mi cuerpo, ¿no? Y ahí fue físicamente la primera incursión que me llevaba a poner el flamenco hibridado con otro cuerpo, ¿no? Y era el gestual. Yo el poder, como siempre decía, taconear, yo qué sé, yo decía, si es que puedo hacer todo. Y te estoy abriendo una puerta y decía, es que, ya ves, ya así el mundo entero, te puedo contar todo lo que quiera, ¿no? Entonces el gesto ha sido súper importante, que conforme también he ido avanzando, me gusta, me ha ido también inquietando su abstracción, ¿no? Y coger plásticas un poco más abstractas, ya no tan ilustrativas. Luego también tengo formación en nuevas dramaturgias, ¿no? Con ello tengo grandes referentes como Bob Wilson, Angélica Lidl, Larry Bott, Pepintón. Son estéticas y dramaturgia que si tú conoces un poco ese ámbito y ves el flamenco dices, madre mía, ¿no? A cuántos lugares, sobre todo estéticos y por ejemplo ahora, bueno, la improvisación súper importante con el jazz, pero ahora por ejemplo también que se trabaja la improvisación, hay tendencia en la escena contemporánea de acoger solo una premisa o un tema y meter el dedo e ir a
a saco, ¿no? No generar escenas ni... Es decir, como las nuevas tendencias que hay en la escena contemporánea, bueno, claro, yo como creadora, son las que ahora mismo también a mí me intervienen, de aquí y de cuerpo. Y luego así, de más... Esos son como mis pilares fundamentales. Sí, muchas gracias. Nada, bonito. ¿Alguna pregunta más? Eso nos anuncia que nos podemos ir, ¿no? Gracias.